Bienvenidos a otro video de anatomía normal. Hoy lo que vamos a intentar hacer va a ser una integración de lo que es la base del cráneo con sus distintas estructuras. Mi nombre es Ignacio Cervo y soy disector de la Cátedra de Anatomía Normal. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver estas estructuras y por dónde salen en la base del cráneo. Vamos a ver en detalle las relaciones y la estructura del seno cavernoso en sí. Y vamos a hacer unas aclaraciones. ¿Por qué hacemos este video? Porque por lo general cuando estudiamos los huesos del cráneo, los estudiamos con todos sus accidentes, los estudiamos articulados entre sí, pero después vemos muy por separado al sistema nervioso, tanto central como periférico, y vemos por separado la irrigación. La idea de esto es integrarlo de la mejor forma posible. Para esto les recomiendo que hayan visto base del cráneo primero, porque no nos vamos a enfocar tantos en describir accidentes, que hayan visto las generalidades del sistema nervioso, porque no nos vamos a enfocar en su clasificación, y la irrigación puede ser que lo vean después, no les va a afectar mucho. Vamos a tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la emergencia de los nervios. Los pares craneales son del 1 al 12 no por capricho, porque tienen un orden, porque en sus salidas de la base del cráneo van de anterior a posterior. Entonces, diciendo esto, yo fácilmente puedo pensar que el primer par craneal nunca va a salir por el agujero magno y el 12º par craneal nunca va a salir por la lámina cribosa. Y de todas formas, en el momento en que me perdí, tengo que pensar algún par craneal superior o inferior por qué orificio sale y después ubicarme en dónde lo puedo ubicar los pares craneales que me quedan. Y otro tema a tener en cuenta es los territorios de irrigación. Sabemos que la irrigación del sistema nervioso central es anterior y es posterior. Tenemos arterias que ingresan hacia anterior, tenemos arterias que ingresan hacia posterior y se anastomosan formando muchas colaterales, entre ellas el polígono de Willis, porque nos permite, al no ser todo circulación terminal, nos permite que en caso de que falle alguna de las dos vías, llegue sangre al sistema nervioso central de todas formas. Tengamos esto en cuenta que nos va a ayudar a razonar las distintas emergencias de los pares craneales. Vamos a arrancar por lo más anterior. Voy a utilizar vista superior hemicráneos prácticamente en todas las diapositivas, si no yo les aviso. Arrancamos bien anterior. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué par craneal vamos a tener? Dijimos que no era de capricho, entonces arrancamos por el primer par craneal. Lámina cribosa, el par craneal o nervio olfatorio va a estar apoyado y va a ser su emergencia por la base del cráneo hacia las fosas nasales en este nivel. Vamos hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? Conducto óptico. Vamos a lo mismo, ¿qué nervio vamos a encontrar? Si acá encontramos el primer par, vamos a encontrar el segundo par u óptico. Y a su vez vamos a ver una arteria oftálmica, colateral de la carótida interna, que es, me atrevo a decir, la única arteria que viaja por dentro de un nervio. Bien, vamos a seguir con el orificio que tenemos a posterior. ¿Qué orificio es? Que en realidad está apenas lateralizado del conducto óptico. Es la fisura orbital superior o hendidura efenoidal. Que sea la fisura orbital superior nos indica que debe haber una fisura orbitaria inferior, que ahora lo vamos a ver. Y ya sacamos al primero, al segundo par. ¿Qué pares craneales van a salir por la hendidura efenoidal? Si van en orden, va a estar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera porción del trigémino, el sexto par craneal, y si acá salió la arteria oftálmica, va a ingresar una vena oftálmica. Tiene importancia que ingrese una vena oftálmica, porque que el drenaje venoso de toda la fosa orbitaria ingrese a la base del cráneo, en vez de, por ejemplo, descender por cuello para llegar al corazón, nos indica y nos da importancia de que si un paciente tiene una infección cerca del ojo, hay una vía de que esos microorganismos lleguen a la base del cráneo y una de esas vías es el drenaje venoso. Ahora, viendo la fosa orbitaria desde anterior, vamos a encontrar la fisura orbitaria superior dividida en dos por el tendón en común con los músculos
del globo ocular y la fisura orbitaria inferior, que nos comunica otro espacio, que no lo vamos a ver en este video, que es la pterigopalatina. Y esta división en dos es muy fácil aprenderse los nombres de los nervios que atraviesan por un lado y por fuera y por dentro. Por fuera vamos a tener pasta frola, es decir, sale el patético, sale la porción frontal y lagrimal, que ambas son de la rama oftálmica del trigémino. Y por dentro, dos motores para la nasa, es decir, los dos motores oculares, común y externo, y la porción nasal, que también es una rama de la rama oftálmica del trigémino. Ahora pasamos a esta zona densamente poblada de orificios, pero vamos a intentar razonarlos y que nos salga mucho más fácil. El que sigue a posterior es el agujero redondo mayor. Ya sacamos el 3, el 4, parte del 5 y el 6. Nos siguen quedando ramas del trigémino por sacar del cráneo. Y acá es donde va a salir la rama maxilar o maxilar superior del quinto par craneal. Seguimos con el agujero oval a posterior. Acá también tenemos que seguir sacando la última rama del trigémino, que va a ser la mandibular o maxilar inferior. Y acá tenemos que prestar atención a una arteria que ingresa, que es la arteria meningia menor, que es colateral de la arteria maxilar interna, terminal de la carótida externa. Y si hay una arteria meningia menor, debe haber una arteria meningia o mayor o media. Y exactamente hay, y está en el agujero redondo menor u espinoso, que es la arteria meningia media, también colateral de la arteria maxilar interna. A su vez ingresa una ramita del trigémino y sale una vena meningia. La ramita del trigémino va a inervar las meninges. Ustedes saben que el sistema nervioso central per se no tiene inervación sensitiva, pero sí la tienen las meninges. Y esta es una vena meningia que hay que tenerla en cuenta, pero es muy fácil acordarnos. Arteria, paquete meningio medio, sale por el agujero redondo menor. Y hay otro orificio que hay que tener en cuenta, casi en el vértice del peñasco, que es el agujero carotidio. El nombre nos lo indica, ingresa la arteria carótida interna. No nos confundamos con este orificio que vemos más anterior y medial, que es el agujero rasgado anterior. Si hay anterior o posterior, y después lo vamos a ver. Pero este agujero rasgado posterior normalmente está tapado por una membrana y solamente pasa un nervio vidiano que no quiero entrar en detalle ahora, ni en este video. Teniendo en cuenta esta porción densamente poblada y donde acá encontraríamos al seno cavernoso, vamos a verlo en detalle. Y antes que me olvide, la arteria carótida interna atrae, ya que viene del tórax, todo el plexo simpático. Acuérdense, sistema nervioso periférico autónomo, teníamos simpático y parasimpático. El parasimpático era cráneo sacro, es decir, que los pares craneales nunca me van a inervar de forma simpática las glándulas, el músculo liso que tenemos en cabeza y cuello. Entonces tenemos que traer esos nervios de algún lado. ¿Y de dónde los traemos? De las porciones tóraco o lumbares, en este caso torácicas por cercanía. Vamos al seno cavernoso. Tenemos esta zona que le tenemos que prestar sumamente importancia y vamos a utilizar parte de cráneo en seco y parte cráneo con las meninges y los senos. Fíjense que las meninges, cuando se doblan entre sí y forman pliegues, forman como si fuesen venas. No son venas, se los llaman senos, porque las venas tienen paredes propias, y en este caso las paredes son las propias meninges, pero transcurre sangre carboxigenada. Fijémonos, de este lado, esta estructura grande que parece una burbuja de sangre venosa es el seno cavernoso. De este lado se la sacó, fíjense cómo en todo este borde se le sacó las meninges para poder ver las estructuras abajo. Vamos a utilizar medio cráneo en seco para ubicarnos qué orificios encontramos en esta zona para no perdernos. Bien, y vamos a utilizar otra imagen que va a ser como si hacemos un corte coronal
al nivel de la hipófisis. Lo que vamos a encontrar es esto. Una vista anterior encontramos efenoides con sus senos, senos cavernosos, hipófisis, quiasma y resto del cerebro. Vamos a ver estructura por estructura para que se nos haga fácil entender. Primero vamos a ubicarnos de anterior a posterior, los pares craneales. Vamos a ubicar la hipófisis a nivel media en los tres dibujos, bien en la silla turca. Después el ingreso de la arteria carótida interna, que la vamos a ver acá. Fíjense el recorrido que hace. Y cuando lo veamos de una vista inferior, vamos a ver que ingresa mucho más lateral y posterior en una vista inferior del cráneo, exocraniana. Y ahora sí, segundo par craneal, que iba en el conducto óptico con la arteria oftálmica. Acá ya está formando el quiasma óptico. Tercer par craneal, de este lado también lo vamos a ver. Fíjense cómo se mete en la hendidura efenoidal. Cuarto par craneal. Sexto par craneal, vamos ahora con el quinto. Fíjense, acá los dibujé lateralizados para que no molesten en el dibujo. Pero fíjense que el sexto está bien pegadito a la arteria carótida interna. Y fíjense que el 3, 4, parte del 5, 6 y carótida interna, todo está en relación con el seno cavernoso. Ahora bien, la primera porción o porción oftálmica del trigémino, la segunda porción o porción maxilar o maxilar superior y la tercera porción o maxilar inferior o mandibular. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esta bola de nervio? Es el ganglio de Gasser, que también lo podemos ubicar acá. Ahora bien, ¿cómo se vería esto en una disección? Lo veríamos de esta forma. Si hacemos una vista lateralizada, vamos a encontrar el ganglio de Gasser pintadito de verde. Acá estaría la silla turca y esto es parte del seno cavernoso que se levantó como de esta forma para poder visualizar al ganglio de Gasser con sus tres ramas. Entonces, ya pasamos por la hendidura efenoidal, pasamos por el redondo mayor, el oval, el espinoso redondo menor, el conducto carotidio y nos quedaba el agujero rajado anterior. No le voy a poner nada porque recuerden que pasa este nervio que no le voy a dar importancia en este video porque si no va a ser confundir más de lo necesario. Y nos vamos atrás. Atrás nos vamos al conducto auditivo interno, que es el próximo orificio que nos queda. Ya habíamos sacado hasta el sexto par craneal, que pares craneales no van a salir por este conducto auditivo, el séptimo y el octavo par craneal, tanto la porción vestibular como la cóclea. Y va a salir una arteria que va hacia el laberinto, es decir, va hacia el oído interno. Por detrás vamos a encontrar el agujero rajado posterior. Este, a diferencia del anterior, sí tiene grandes estructuras que salen. Ya salió el 7, ya salió el 8. Nos quedan 3 nervios más por sacar por este agujero, que va a ser el 9, el 10, el 11. Y en este orificio nace la vena yugular interna. Es el inicio de esta vena. Tenemos 3 grandes venas en cuello que hacen el drenaje venoso de cabeza y cuello. La interna, la vena yugular interna, la vena yugular externa y la vena yugular anterior. La de mayor cuantía en sangre e importancia es la interna. Nos queda por sacar un par craneal. Y ese par craneal va a salir por el agujero precondilio. ¿Por qué precondilio? Porque está por delante del cóndilo del occipital, que con quién articulaba, con el cóndilo del atlas. ¿Qué otro orificio nos queda? Un agujero retrocondilio, que puede llegar a encontrar que sea una inconstancia anatómica, pero suele haber una vena emisaria. No la pongo porque tampoco viene al caso. Y el agujero magno, por más que no tiene una salida de algún par craneal, más que algunas ramas del nervio espinal, no podemos dejar de lado ya por la importancia que tiene, y es la transición bulbomedular.
Y estas son las raíces espinales del 11º par craneal que les mencioné. Acuérdense que dijimos que había un territorio anterior, principalmente dado por la arteria carótida interna, y un territorio posterior, principalmente dado por las arterias vertebrales que vienen de la subclavia. Y las meninges continúan hacia la médula espinal para cubrirla. Si vemos una cara lateral, vamos a encontrar estos orificios que se nos hacían más difíciles verlos desde una vista superior. Y estos orificios son el agujero rasgado posterior o foramen yugular, y el otro orificio va a ser el agujero precondilio. Ahora sí, vamos a hacer una correlación con una vista superior intracraneal y una vista inferior exocraniana. Un orificio que es el agujero redondo. Acuérdense, ¿se acuerdan de la fisura orbitaria inferior que vimos con dos motores para la NASA y pasta frola? Acá el agujero redondo mayor finaliza en este espacio que era la fosa pterigopalatina. El agujero oval, el agujero redondo menor. Acá me voy a detener un segundo, que es el agujero carotidio. Fíjense que acá está mucho más lateralizado y posterior que lo que está acá. ¿Por qué? Porque cuando ingresa la arteria carótida interna hace lo que se llama sifón. Ingresa a este nivel, se mueve de forma horizontal hacia casi el vértice del peñasco y sale hacia este nivel. Entonces queda como si hace un 4 o una silla dentro del peñasco. El agujero estilomastoideo no está representado acá porque no tiene salida directo, sino es por donde sale el séptimo par craneal, que ingresaba a nuestro conducto auditivo interno, seguía todo a través del peñasco, formaba su ganglio geniculado y se volvía posterior y lateral para volverse vertical y salir por el agujero estilomastoideo. El agujero rasgado posterior, el precondilio que ya los vimos, por el cóndilo, y el de la vena emisaria, que podría ser inconstante. El agujero magno. Y ahora les propongo, este es el espacio pterigopalatino que les mencioné tanto. Ahora les propongo que ustedes con distintas imágenes, ojo que esto no está lejos de base de cráneo, más que por los orificios estos no ingresan a base de cráneo. Les propongo que con estas imágenes vayan jugando y viendo qué nervios salen, qué arterias ingresan, qué venas salen, y vayan integrando tanto el sistema nervioso periférico, tanto la porción de los huesos y las distintas funciones. Unas aclaraciones finales, porque por si llegan a leer este tema, o cuando vayan a leer este tema, las venas emisarias suelen ser inconstantes, entonces puede haber orificios particulares que los mencionen. Están los nervios petrosos menores y mayores, que principalmente están el séptimo y el noveno involucrados, que por eso el agujero rasgado anterior tiene importancia, que tenemos dentro de esto el nervio ovidiano y demás. Les propongo que lo vean, y ya que estos nervios petrosos se tienen que formar, atraviesan pequeños orificios, principalmente en peñasco, formando hiatos. Y tengan en cuenta todos los agujeros inconstantes que pueda haber. Pero lo que ustedes no pueden dejar de saber es todo lo que vimos, y son todos estos orificios que están prácticamente en todos los individuos. Esto ha sido todo, espero que les haya servido y nos vemos en algún próximo video.